Ahora, es la primera parte, ¿de acuerdo? Si vimos en el gráfico al inicio, encontrábamos que teníamos efectiva, periódica, pero además nominal. Además nominal. Y para ir a la nominal, vamos a reconocer otro proceso adicional, más sencillo que el anterior, pero que es importante también tenerlo presente. Y es cómo nos movemos de una tasa periódica a una tasa nominal. De periódica a nominal. Es mucho más sencillo, porque aquí el primer concepto importante es que las tasas nominales son siempre expresiones anualizadas de una tasa periódica. En todo caso, siempre que hablemos de una tasa nominal, perdónenme, estamos hablando de la expresión anualizada de una tasa periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el 1.10% mensual, yo voy a poder llegar a partir de eso a la tasa nominal mensual. O nominal mes vencido, como también la conocemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando ese 1.10% periódico y multiplicándolo por el número de periodos en el año. Ojo, ya no tomando un factor de 1 más tasa. Ahora sí multiplicaremos directamente. ¿Por cuánto? Por la cantidad de periodos en el año. En este caso, por 12. Y me daría entonces un 13.175. Fijémonos que no es lo mismo decir un 14% a un 13.17. Es más alto el 14 efectivo anual que el 13.17 nominal mensual, pero es la misma tasa. Son expresiones, repito, en términos equivalentes. Es lo mismo expresado de manera distinta. De tal forma que si yo tengo nominal trimestral, tomaría entonces el 3.33 y lo multiplicaría por 4, que es el número de trimestres en el año. Y esto me da el 13.32%. Y por último, vamos a colocar acá la nominal semestral para poder tener una comparación de todas las tasas. Así que vamos a colocar acá la nominal semestral y tomaremos el 6.77 multiplicado por 2, porque son 2 semestres en el año. Y esto me da el 13.54. Y por último, haremos la que es evidente, que es la nominal anual. ¿Y cuál es la nominal anual? 14, que ya tenemos y que ya conocemos multiplicado por el número de periodos en el año, o sea, por 1, porque ya está expresado en anual. Y eso me da evidentemente un 14%. Pues fíjense que algo es importante acá. Estas cuatro tasas, el 13.17, el 13.32, el 13.54 y el 14%, son tasas equivalentes, que expresan lo mismo, solo que están en periodos distintos. Estas cuatro son nominales, sí o sí, son nominales. Por ende, son tasas que en su equivalencia tienden a ser muy parecidas. Distinto acá, porque aquí evidentemente al ser periódicas es la tasa del periodo, es decir, efectivamente yo pago un 6.77% en el semestre, o un 3.33% en el trimestre, o un 1.10% en el mes. Es lo que yo pago realmente. Pero en términos nominales, expresión de esta tasa en anualidad. Y por ende sabemos que no es igual el 6.77 pagarlo semestral a pagar 3.33 en el trimestre o a pagar 1.10 mensual. No es exactamente igual. Es distinto porque si yo pago mes por mes, debo pagar una tasa más baja. ¿Por qué? Porque estoy pagando más periódicamente. Si yo hiciese un cálculo atrevido y cojo 1.10 y lo multiplico por 6, significaría que esto es de un 6.60%, ¿cierto? Comparado con el 6.77 que tengo. Eso es un factor bien importante de analizar, porque si yo cojo ese 1.10, que de hecho es un poco menos, y lo multiplico por 6, me da 6.59%.
mientras que por este lado estoy pagando un 6.77%. Es diferente, es más bajo en la mensual porque son pagos más periódicos, de periodos más bajos, mientras que la semestral es un único periodo en el semestre, por ende acumula mayor cantidad de interés. Volviendo al cuento de la tasa nominal, tenemos entonces las 4 tasas expresadas en términos anuales, solo que en periodicidad diferente. ¿Ok? Si entonces yo estoy usando el multiplicador para ir de la periódica a la nominal, para volver a la periódica es tan sencillo como usar el divisor. Así que cojo la nominal mensual y la divido en 12 para volver a la periódica. Tomo la nominal trimestral y la divido en 4, perdón, para volver a la periódica. Tomo el 1352 y lo divido en 2 para volver a la periódica. Y luego cojo el 14 y lo divido en 1 para volver a la periódica. ¿De acuerdo? Y de esta manera tenemos entonces, perdón un segundo, aquí la dividí, la multipliqué, listo. Y ahora sí tenemos las tasas periódicas nuevamente de regreso. Una vez más lo que teníamos arriba, lo volvemos a encontrar en la parte de abajo. Y ya con esto hemos ido de efectivas a periódicas, de periódicas a efectivas, de periódica a nominal, de nominal a periódica. ¿Qué significa esto? Punto importante. ¿Cómo vamos de tasas nominales, trimestrales, por ejemplo, a una tasa nominal mensual? Podría pasar, ¿cierto? ¿Qué sucede si me piden ir de la nominal trimestral a la nominal mensual? Hay pasos y vamos a especificar esos pasos. Y voy a tomar ese mismo ejemplo. Nominal trimestral o trimestre vencido a nominal mensual o mes vencido. Y ojo que estoy hablando solamente de las vencidas, no he tocado la tasa anticipada. Y ahora les explico un poco qué diferencia tenemos. ¿Cómo voy de esta? Pues suponemos entonces que tenemos el 13.32%. Lo expresaremos entonces de esta manera. Tendré 2% nominal trimestral, es el 13.32. Esto va a ser nominal trimestre vencido, es la manera en la que se expresa nominal trimestre vencido, y la llevaremos a la mensual. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es convertir la nominal en periódica. O sea, para este caso, es convertir la nominal trimestre vencido a trimestral. Y eso lo logramos, ya lo sabemos, dividiéndolo en el número de periodos, o sea, cogiendo el 13.32 y dividiéndola en 4, o sea, el 3.33. Lo segundo, convertir la periódica trimestral a mensual, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo logramos? Vamos a replicarlo por si en algún momento no lo recordamos, y es tomar la tasa del 3.33, que tenemos periódica trimestral, elevada, como voy de trimestre a mes, es de un periodo mayor a uno más pequeño, 1 sobre n. 1 sobre el número de meses en el trimestre, es decir, 3. Esto me da 1.098 a 1.10 por el número de decimales. Ya tengo la mensual, ya tengo nuevamente esta. Y por último, faltaría ir o convertir mensual en nominal mes vencido o nominal mensual. Para esto, cogemos entonces el 1.10 y lo multiplicamos por 12 para anualizarla. Y ahí tenemos cómo hicimos el proceso, el paso a paso de ir de una a la otra para llegar al resultado que evidentemente ya conocíamos, pero que estamos comprobando. Del 13.32 nominal trimestre vencido a un 13.17 nominal
mes vencido, ¿cierto? Ambas, repito, tienen expresión anual, tanto esta como esta tienen expresión anual, pero están en equivalencias expresadas en diferentes periodos. Ambas son nominales anuales, sí, pero esta en trimestre y esta en mes. Y ahí está, y ahí radica un poco parte de esa diferencia. Muy bien. De esta forma, entonces, podemos ver cómo jugamos un poco con las tasas de interés para compararlas, pero también para saber cómo se liquidan dentro de un periodo de amortización. Tengamos en cuenta que cuando pagamos deuda, la pagamos en función de la tasa periódica. Es la tasa que uso para liquidar el pago de interés. Por eso es importante que si me la expresan en nominal o en efectiva, yo la pueda llevar a la periódica porque es esta tasa la que uso para liquidar los pagos del periodo realmente. Así que tengámoslo en cuenta. Y para cerrar con el tema del periódico, tengamos también muy presente que hay periódicas vencidas y periódicas anticipadas. ¿Qué significa esto? Hablemos, por ejemplo, del pago de una obligación financiera. Ese pago se hace mes vencido. Me dan el crédito en el mes 0 y yo pago la primera cuota en el mes 1 con sus respectivos intereses, ¿cierto? Eso es mes vencido. Ahora pensemos en un caso anticipado. Por ejemplo, el pago de un arrendamiento. Yo pago en el mes 0 para poderme quedar a vivir en el mes 0. Yo pago el mes 1 para poderme quedar a vivir durante el mes 1. Eso es un pago anticipado. Ahora, financieramente hablando, hay diferencias, porque lo que estamos diciendo es que por el hecho de pagar antes, hay una afectación de la tasa de interés. Supongamos entonces que tenemos la misma expresión mes vencido que tuvimos en el ejercicio. 1.10 o 1.09 si le ponemos un decimal adicional, nos daría 1.098 mes vencido. La tasa anticipada se obtiene tomando la tasa vencida y dividiéndola en 1 más la tasa vencida. Sería 1.86% mensual anticipado. ¿Por qué es más baja? Puede venir una pregunta. Porque al pagar antes, tengo mayor descuento financiero por el pago. Es básicamente un concepto que tiene que ver con la premura en la liquidación de la obligación. Si pago antes, tengo un descuento. Si pago anticipado, pago menos tasa de interés. Y desde acá, desde la mensual anticipada, yo podría llegar evidentemente a la nominal mes anticipado. Es tomar el 1.086, multiplicarlo por 12, ¿cierto? El 13.032. ¿Es igual a la nominal mensual anterior? No, es más baja. 13.03, 13.17. ¿Son equivalentes? Sí, son equivalentes. Solo tengamos en cuenta algo muy importante. Si mi nominal es mes anticipado, hay que tener muy presente cuando la querramos convertir a mensual, que primero hay que convertirla a mes anticipado y luego sí llevarla a mes vencido. De tal manera que si yo quiero ir de nominal mes anticipado a nominal mes vencido, debo hacer todo el proceso. Es decir, nominal mes anticipado y la divido en 2 para construir la anticipada. Luego la mes anticipada la llevo a vencida y luego la vencida, ahora sí la llevo a nominal mes vencido. Es un proceso, pero es un proceso que respeta esa triangulación. Siempre que respetemos la triangulación, vamos a tener una tasa equivalente bien, pero bien calculada. Muy bien, espero que haya sido de su agrado y que hayamos entendido el funcionamiento de la tasa de interés. Hagan cuantas veces quieran el ejercicio, practíquenlo para que lo puedan experimentar un poco mejor y nos veremos en un siguiente video donde vamos a darle uso a esto que hicimos hoy para calcular la amortización de deuda a partir de tasas de interés. Ya nos vemos. Muchas gracias.